Buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer tenerlos en la clase de Cristología. Hoy vamos a ver a Jesús como Rey. Si vemos un pequeño retrospectiva de la anterior clase, estudiamos Jesús como profeta, Jesús como nuestro sacerdote y ahora vamos a ver Jesús como nuestro Rey. Entonces, vamos a recordar un poco cómo era Jesús como nuestro profeta. Jesús como nuestro profeta, él apunta el pecado, él apunta el error y nos dice la verdad, porque un profeta en el Antiguo Testamento era llamado a decir la revelación, los pensamientos de Dios en este momento. Y de la misma manera, Jesús ahora es el profeta y lo vemos en el libro de Mateo. Si ustedes van a los evangelios, ven que en el libro de Mateo vemos a Jesús operando en el oficio de profeta. Jesús muestra ejemplos como ¿por qué criticas a tu hermano y no miras la paja que está en tu ojo? Es mejor odres viejos, odres. Él era muy específico. Él dijo, como los antiguos te dijeron que van a apedrear ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, yo como profeta les digo, amen a su enemigo, oren por los que los persiguen. Entonces Jesús tuvo el oficio de profeta aquí en la tierra. Y lo vemos a Jesús como nuestro sacerdote. Ahora, esto de profeta lo vemos que en Moisés, es en el Antiguo Testamento, donde Moisés dijo, va a venir un profeta más grande que yo. Y ahí es donde Moisés dijo, yo soy el profeta, pero va a venir un profeta más grande que yo, y él estaba refiriéndose a Jesús. Y luego vamos a los sacerdotes. El día miércoles, Spieth vino y él compartió y él enseñó sobre Jesús como nuestro sacerdote. Un sacerdote en el Antiguo Testamento tenía la función de ser el representante de los humanos hacia Dios y también de ser el representante de Dios a los humanos. Entonces, un sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres. Por ello, todo el tiempo se necesitaba un nuevo sacerdote y vivía un sumo sacerdote quien entregaba el sacrificio por los pecados del pueblo por todo el año y él iba al lugar santísimo. Era el único que podía ir al lugar santísimo y vemos cómo la sangre estaba muy implicada en ello, lo cual vamos a estudiar, creo yo, en siguientes cursos, el poder, qué tiene que ver la sangre el con el Evangelio. Hay mucho que aprender como estudiantes del centro bíblico. Algo que sí van a aprender mucho es la cultura de ese tiempo. La Biblia fue escrita hace muchos años en diferentes culturas, diferente contexto histórico, diferente contexto geográfico. Para entenderlo es importante conocer ello. Y sé que lo están conociendo un poco sobre cómo era la vida de Jesús en los evangelios en la clase de introducción a los evangelios, el profesor Lucas ha estado hablándoles sobre ello. Entonces, un sacerdote era encargado de qué? Un sacerdote estaba más que todo siempre en el templo y venía el pueblo a él. Digamos que venía yo y yo venía y traía un cordero, traía un cordero, un animal limpio para ser un animal para ser sacrificado. Entonces, el sacerdote escuchaba mi plegaria, escuchaba mi oración, escuchaba mi confesión de pecados. Él escuchaba, yo confesaba a él mis pecados. Estamos hablando de el Antiguo Testamento. Estamos haciendo un caso hipotético. Claudia, mi nombre es Claudia, viaja al Antiguo Testamento y ahora ella tiene que ir al templo y tiene que sacrificar algo, tiene que hacer las cosas bien de acuerdo al antiguo pacto que Jesús cerró, pero estamos haciendo un caso hipotético que viajo al pasado. Entonces, al viajar al pasado, voy al templo, hablo con el sacerdote me dice, Claudia, cuéntame qué ha pasado y yo le comento mis problemas, yo le comento mis dificultades, yo le comento mis pecados, confieso mis pecados al sacerdote, le pido que ore por mí para que sea perdonada y le traigo el sacrificio. Entonces, él mata el cordero, y luego él va delante de Dios, el sacerdote, y le dice,
esto es lo que ha pasado, Dios, esto es lo que ha pasado, ella está pidiendo perdón y es Dios el que le da el perdón. Entonces el sacerdote cuando ya tiene la respuesta va a la persona, al individuo, que sería el sacerdote que viene a mí, y me dice, Claudia, tus pecados han sido perdonados, han sido tapados por esa sangre, y ven la próxima semana o ven el próximo mes, o de acuerdo como el sacrificio se daba en los rituales. Entonces, yo tenía la seguridad, porque el sacerdote me lo dijo, que Dios había pasado por alto mi pecado. Entonces, al pasar por alto mi pecado, ya tenía tranquilidad, ya tenía bendición de Dios, no estaba en contra de Dios, ha sido tapado mi pecado. Entonces, ahora vemos que todo esto lleva a una cosa. Todos estos sacrificios, el libro de Levíticos y todo el Pentateuco y libros muestran a Jesús, y más que todo el Pentateuco. Entonces, Jesús es el Cordero. Jesús es el Cordero que fue inmolado. Entonces, ahora, en el nuevo pacto, nosotros no necesitamos hacer más sacrificios. Y muchos nos preguntamos, ¿por qué? ¿Es porque sí? No, no es porque sí. Porque en el libro, en el Nuevo Testamento, habla que todo esto era una sombra para lo que había de venir. ¿Cuál es la sombra? Que iba a haber un ser vivo que iba a ser sacrificado por nuestros pecados, que se iba a derramar su sangre y iba a ser usada su sangre para limpiar. Y las promesas no era solamente que iba a pasar por alto nuestros pecados, pero la promesa era que nos iba a lavar completamente y vamos a ser completamente lavados del pecado y completamente redimidos del pecado y no iba a tener que haber ningún otro sacrificio. Vino Jesús y Jesús mostró eso. Jesús vino como el Cordero inmolado. Cuando Jesús empezó su ministerio, ahora, las profecías mostraban que se necesitaba un mediador. Job dijo, si tan solo hubiera un mediador entre yo y Dios. Entonces, había un problema con el antiguo pacto, porque muchos quieren volver al antiguo pacto, muchos quieren volver a hacer los sacrificios y eso no es algo nuevo, esto sucedió desde la iglesia cristiana. Vemos en el libro de los Gálatas cómo los Gálatas comenzaron a sacrificar corderos, comenzaron a sacrificar animales, una iglesia cristiana, comenzaron a sacrificar, comenzaron a hacer los rituales, comenzaron a hacer las fiestas religiosamente. Entonces, la profecía no era que iba a haber uno y ya nunca más iba a haber otro, pero la profecía hablaba de un cordero que iba a ser sacrificado y era especial. Entonces, vemos que viene Jesús y Jesús es el Cordero inmolado. Entonces, ¿por qué muchas veces, vemos que gente quiere volver al Antiguo Testamento? Tiene el deseo porque no entiende o no ha sido bien explicado el poder del Nuevo Testamento. Cuando uno entiende la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo, no solamente, bueno, acá se sacrificaba, acá no se sacrifica, acá se hace esto. No hablo de acá, sino hablo de un entendimiento completo de los beneficios. Uno, pues ya no quiere, es como pedir dos préstamos y pedir un préstamo con un porcentaje de una tasa de interés de 100%. Uno se cae de espaldas y luego una tasa de interés de 0%. Uno dice, tomo el que es del 0% de tasa de interés. De la misma manera, es el pacto. A la palabra de Dios dice que este es un mejor pacto, que la sangre de Jesús clama más alto que la sangre de Abel. Entonces, lo que pasaba fue que había un problema en el antiguo pacto. Número uno, los sacerdotes eran hombres mortales, eran hombres quebrantados, eran hombres que no eran salvos ni eran nacidos de nuevo, y no solamente eso, sino que no eran perfectos. Era imposible que que representen a Dios en su máximo esplendor. Pero entonces cuando vino Jesús, Él es Dios. Él es Dios, Él es el gran yo soy. Y Él podía representar a Dios a los hombres y Él representa a nosotros en el cielo. Vemos que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Jesús es nuestro intercesor. Entonces, Jesús cuando ascendió al cielo, vamos a ver esto, Jesús cuando ascendió al cielo no tomó vacaciones, sino que Jesús tomó otro rol, un rol de sacerdote. Él como su rol de sacerdote, lo que él hace es que él intercede por nosotros.
Y Él es el único que intercede por nosotros. No puede haber otra persona intercediendo por nosotros, porque no hay otra persona que haya sido el cordero inmolado, no hay otra persona que sea el mediador. Entonces es imposible que haya otra persona que interceda por nosotros en el cielo. Es completamente imposible, porque los únicos que interceden son los sacerdotes. Y Jesús es el sacerdote, es nuestro sumo sacerdote. Y es quien puede interceder por nosotros porque Él fue el que entregó su cuerpo. Él se hizo a sí mismo el cordero. Entonces, puede haber otro mediador. A ver, digamos que mi tía, no, digamos que sé que hay muchas creencias acá que no, es que mi pariente, que aprecio muchísimo, está en el cielo y estoy segura que él está orando por mí en el cielo. Yo entiendo, honestamente no, pero lo que trato de decir es esto. No interesa cuánto esa persona te ame, no interesa cuánto esa persona te aprecie, cuánto tú aprecias a esa persona está en el cielo, pero esa persona no tiene rol que tiene Jesús porque esa persona no cumplió y no obtuvo lo que Jesús obtuvo. Entonces solamente puede haber un intercesor, quien es Jesús. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, porque solamente uno pudo vencer la muerte, solo uno pudo ser crucificado, solo uno venció, y es Jesús. Entonces, Jesús, cuando ascendió al cielo, no se tomó vacaciones, no es que dijo, bueno, mi trabajo ha terminado, voy a ir al cielo, voy a tomar mis vacaciones. No, él dijo, ahora es el Espíritu Santo que va a venir a morar con ustedes y yo voy y hago mi trabajo de sacerdote. Yo estoy a la diestra del Padre y yo intercedo por ustedes. Yo intercedo por ustedes. Y esto también lo hizo y Jesús no solamente hizo su trabajo de sacerdote acá, cuando ya está en el cielo, en este momento, sino que lo hizo cuando estaba en la tierra. También vemos que hizo parte de sacerdote cuando le dijo a Pedro, Pedro, el enemigo ha pedido zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Eso es lo que Jesús está haciendo ahorita en el cielo. Jesús está viendo cómo está tu vida, cómo está tu vida, cómo está yendo tu vida, y Jesús está intercediendo al Padre. Señor, oro que la fe, no sé, que la fe de Claudia no falte, Señor. Oro que haya persona, intercedo para que esto suceda, intercedo, Jesús está siendo nuestro sumo sacerdote, por eso tenemos confianza. Por eso cuando venimos ante la presencia de Dios tenemos confianza que hay uno que se llama Jesús, que está en el cielo, que vela por nosotros, que intercede por nosotros. Entonces Jesús, al ser sacerdote, Él es el mediador entre los hombres y Dios. Otro también labor de un sacerdote era las confesiones, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la gente iba, buenas tardes, Rosa Chucky. Um, gracias por saludar. Entonces, estamos hablando, Rosa, sobre el labor de un sacerdote, cómo es Jesús, nuestro sacerdote. Estamos recordando de la clase pasada. Entonces, otra labor de un sacerdote en el Antiguo Testamento era la confesión. Uno iba al sacerdote y le confesaba sus pecados en el Antiguo Testamento. Ahora, acá, en el Nuevo Testamento, habla que si confesamos nuestros pecados a Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué le confesamos nuestros pecados a Jesús? ¿Por qué no se los confesamos a tu pariente más cercano? ¿Por qué? Porque Jesús es ahora nuestro sacerdote. Entonces solo hay uno que se le puede confesar nuestros pecados. ¿Quién es Jesús? Y Él solamente puede dar perdón porque Él fue el sacrificio y Él es Dios. Y luego otra cosa que se cumplió, ¿por qué no ofrecemos sacrificios? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no vamos y agarramos un corderito y lo matamos ahorita y hacemos todo el ritual? Porque hubo uno que su sangre es tan poderosa que puede limpiarnos por completo y lo hace efectivamente. Y es la sangre de Jesús. Jesús fue el cordero inmolado. Él mismo dijo, él mismo se hizo a sí mismo el cordero inmolado. Él fue el cordero que fue sacrificado por nosotros. Y su sangre es sangre perfecta. Su sangre es sangre inocente. Cuando nosotros somos lavados por la sangre de Jesús y Dios nos ve por esa sangre, porque somos lavados por esa sangre, Jesús ve a alguien perdón, Dios Padre ve a alguien inocente. Dios ve a alguien inocente
alguien puro, alguien limpio. ¿Cómo es eso posible? Pues la salvación no es por obras, sino es por gracia. Sé que es mucha información para captarla, pero yo quiero que la estén procesando y quiero que la estén meditando. Toma mucho tiempo porque la palabra dice que tenemos que transformar nuestra forma de pensar. Tenemos que transformar la forma en que pensamos. Porque si yo todo el tiempo estoy pensando, wow, qué horrible pecadora que soy. Solo paro pecando. Peco desde la mañana hasta la noche. Desde la noche hasta la madrugada. Desde la madrugada hasta la mañana. Peco día y noche. Peco y peco y peco y sigo pecando. Peco, peco y sigo pecando. Si tengo esa mentalidad, mi mente no ha sido renovada. Y tal vez eso es cierto antes de Cristo. Antes de Cristo, Romanos 8, que están en el libro de Romanos con el profesor Max. Antes, ustedes, antes todos nosotros estábamos atados al pecado. Íbamos a pecar siempre, no había escapatoria. El pecado era nuestro soberano. Yo antes de Cristo podría haber dicho peco día y noche, desde la mañana hasta la noche, mañana, tarde y noche. Pero cuando creíste en Jesús, cuando lo hiciste el tu Señor, fuiste lavado con esa sangre y ahora eres santo. Por eso en las epístolas paulinas vemos cómo dicen a los santos de Filipo, a los santos de tal iglesia, a los santos de Corinto porque ahora somos santos delante de Dios por un sacrificio. No hay nada que alguien pueda hacer, no hay nada que tú hayas hecho y no hay nada que uno pueda hacer, no hay nada que yo pueda hacer para ser más limpia, más pura, más santa de lo que soy, delante de Dios, por medio de esa sangre. Quiero que se quede claro, porque ese es el labor de un sacerdote. Y luego nuestra forma, renovar nuestra mente cambia, porque comenzamos a pensar, espérate, soy libre de pecado. Y como nunca lo hemos experimentado, es difícil para nosotros caminar en esa libertad. Porque, no sé, digamos que es un hombre y él lidia con adulterio. Digamos, vamos a poner, no hay que poner un nombre, pero cierto individuo lidia con adulterio. Entonces cree en Jesús, es limpio, lavado con su sangre, es una nueva criatura en Cristo. Pero su mentalidad es, estoy atado a este pecado, no hay forma. El sábado voy a ir al hotel y voy a hacerlo. No, pero cuando comienza a transformar su mente con lo que ya es como, espérate, ¿soy lavado? ¿Soy libre de pecado? O sea, ¿puedo decirle que no al pecado? Y la respuesta sería sí, porque ya no es tu Señor. El pecado ya no es tu Señor. ¿Quién es tu Señor? Tu Señor es Jesús. Entonces es caminar en fe en lo que Jesús hizo. Caminar en fe. Por eso muchos dicen, no puedo dejar este pecado, no puedo, soy esclavo de este pecado. Y tienen que ir por las escrituras para darse cuenta y decir, espera, ¿soy libre? ¿Cuándo fui libre? Cuando creíste en Jesús. Entonces viene la fe. Cuando viene el pecado a tocar nuestra puerta es, no, porque yo fui hecha libre por Cristo. No puedes venir, no puedes obligarme a pecar. Yo fui limpia por su sangre fue efectiva, él fue un verdadero sacerdote, él cumplió su cometido, estoy limpia y soy libre de pecado. Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Hay un poder más fuerte que la muerte y hay un poder más fuerte que el pecado. Este es el poder de Jesucristo, es el poder de su sangre, es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, así mi forma de vivir cambia. Entonces, ahora puedo ser ese cristiano que Dios me ha dicho que como Jesús fue en la tierra, ahora somos nosotros en esta tierra. ¿Cómo puedo mostrar a Jesús si todo el tiempo estoy atada al pecado? Es imposible, pero ahora cuando Jesús dijo, es consumado es, o sea, el trabajo está terminado, significa, ¿qué significa? Significa que soy libre, que ya soy libre, que puedo caminar como Jesús caminó. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, porque Dios quería acercarse a nosotros, Dios quería tener comunión con nosotros, pero era imposible por el pecado, pero ahora su sangre, Él como sacerdote sacrificó un cordero que fue Él mismo se entregó, Él mismo se inmoló, y ahora por su sangre somos lavados del pecado.
Entonces, un sacerdote está encargado de presentar un sacrificio. Jesús fue un sacerdote fiel. Y no solamente eso, sino que él se entregó a sí mismo como sacrificio, como el cordero inmolado. Entonces, Jesús como nuestro sacerdote venció. Jesús como nuestro sacerdote cumplió. Y cuando alguien me dice, cuando alguien te diga, y es muy triste, a mí me parece muy triste cuando vienen personas y sé que entiendo el contexto donde han crecido, pero cuando uno comienza a tener esta mentalidad de estoy atada a este pecado, jamás podré ser libre. Y no es la verdad. Si naciste de nuevo en Dios, estás diciendo que Jesús no fue un buen sacerdote. Estás diciendo que Jesús no cumplió con la labor que se le mandó. Y Jesús sí lo hizo. Pero tiene que ser fe. Uno tiene que caminar en fe en esa libertad. ¿Viene el pecado otra vez a atacar la puerta? No, porque fui liberada. Y es cuando conocemos, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando yo conozco la verdad, quién es Jesús, que Jesús fue a la cruz y trajo su sangre, me hizo libre del pecado, actúo como libre. Camino con la libertad que Dios ya pagó. Hubo un precio que fue pagado. Hubo un precio que fue pagado por nuestra libertad. Y honestamente yo soy una persona, si alguien me conoce un poco, a mí me dan gift cards, no sé cómo se traduce gift cards. um, Gift cards son como tarjetas, no son cupones, son como tarjetas con dinero de diferentes empresas. Por ejemplo, me dan un gift card de acá, de un restaurante, y es $7 con punto 58 centavos, ¿ya? Digamos, o son $8. Entonces, y luego me dan otro gift card de acá, y luego me dan otro gift card de acá. Son como tarjetas de regalo. Entonces, que tienen dinero para gastarlo en ese lugar. Yo, Son los vales, ¿los como vales? vales, como ¿Cómo? vales, ¿Vales? Ok. vales. ¿Vales? Ajá, Ok. Los vales. vales. Entonces, a mí me dan vales, algunos amigos o algunos colegas vienen y me dan vales. Entonces, a mí me encanta y yo los guardo. Y cuando voy a la tienda o cuando voy al restaurante, yo quiero gastar hasta el último centavo. Yo me voy a la sección, yo calculo los centavos. Este es 0,57, este es 9,48, 9,57, calculo, porque quiero gastar hasta el último centavo porque mi amigo lo pagó, porque mi colega pagó su dinero por este vale. Y no quiero despreciar su esfuerzo. De la misma manera como creyentes, la Biblia dice que no hay que despreciar, no hay que pisotear la sangre de Cristo. Cuando uno decide mantenerse en pecado, uno pisotea la sangre de Cristo, porque sé que pagaste para que sea libre de este, o sea, hablo cuando ya conocen. Sé que hay muchos que nunca han escuchado esta parte del Evangelio y si es nueva, es revolucionaria, porque te da una libertad, te da una salud, pero si uno decide quedarse en este pecado, es como, sé que Jesús pagaste el precio, pero pisoteo tu sangre porque no me interesa cuánto te costó estar en esa cruz. Porque si somos honestos, a Jesús le costó su vida por nuestra libertad. A Jesús le costó su vida para que yo sea libre. A Jesús le costó su vida para que tenga paz todos los días. Y no pisotearé su sangre, no voy a pisotear su sacrificio en decir, oh no, puedo vivir en estrés toda mi vida, puedo vivir en temor toda mi vida. No, no voy a pisotear su sangre porque a él le costó. De la misma manera que a mí me interesa cuando alguien me da un regalo, personalmente, yo lo uso. Yo lo uso. Muchos me dicen, ¿qué regalo es ese? A mí no me interesa. Una persona que yo amo me lo ha regalado. Y esa persona pagó con dinero. Y el dinero es esfuerzo. Y si lo pagó, yo lo uso. Sea lo que tenga que ver, yo lo uso. Entonces, de la misma manera, ¿cuánto más debemos honrar al Salvador que pagó un precio tan alto por nuestra libertad? Ay, ok, Oprovis, sí. Hay un precio más alto, que él pagó un precio más alto que cualquiera hubiese pagado. Y no pisoteemos la sangre de Cristo. ¿Y cómo la pisoteamos? Cuando damos más poder al pecado que a Jesús, porque a Jesús le costó su vida hacernos libre del pecado. De la misma manera, honremos a Jesús, honrémoslo viviendo una vida santa, viviendo una vida pura, viviendo una vida. Por eso, yo digo, si yo soy santo, no, no, hay que honrar esa sangre viviendo una vida santa delante de Él.
¿Por qué volveríamos a los caminos que le costó tanto a Jesús hacernos libres de ellos? Honremos a Jesús hoy y honremos a Jesús toda nuestra vida, viviendo esa vida por la cual Él murió y no le costó barato. Entonces, esto es un pequeño, un pequeño review, un pequeño repaso de la clase pasada que es Jesús como sacerdote. Y ahora tenemos otra parte que ver, que es Jesús como rey. Vimos Jesús como profeta, Jesús como sacerdote, con la parte de Jesús es nuestro rey. Acabamos de terminar de hablar sobre el sacerdote y esa va a ser la tarea que van a tener. La voy a dar el lunes para que este fin de semana tengan tiempo para estudiar. Estaba pensando dejarles las tareas este viernes, pero decidí dejar las tareas el lunes para que así tengan todo el fin de semana para estudiar lo que es el sacerdote, el profeta y el rey. Es muy importante que sepamos estas tres cosas, porque estas tres cosas juntas nos hacen entender más a Jesús, porque es muy importante nosotros entender el oficio en que Jesús estaba operando. O sea, vamos a explicar esto. Si ustedes, no sé si han tenido una vez un amigo que es su jefe, pero es su amigo, su amigo, o digamos su familiar. Su familiar es su familiar, pero es su jefe. Pero luego del trabajo, usted, luego del trabajo, usted lo va a visitar porque es su familiar y digamos que es su hermano. Digamos que mi hermana es mi jefa. Entonces, hay momentos en que ella me va a hablar en el trabajo como mi jefa, que es, esto es lo que se hace, esto es lo que se hace, visión, necesito más resistencia, necesito mejor acá, acá, acá. Pero como familiar, me habla de una manera diferente. Es como, ¿cómo va tu vida? ¿Qué tal? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Necesitas ayuda en esto? ¿Te quieres mudar? ¿Cómo hacemos para mudarte? Y luego, como hermana, como familiar, hay que ver esto y lo otro. Sin embargo, sí, no puedo mezclar ambos, no sé si entienden, pero junto es algo importante y entiendo el contexto. De la misma manera, cuando leemos los evangelios, vamos a ver que hay momentos donde Jesús está hablando como el rey que es, luego Jesús está hablando como el oficio de profeta en el que está, y luego Jesús está actuando en el oficio de sacerdote en que él está. Entonces, hay que entender bien eso y cuando se entiende podemos correr de ahí aún más. Entonces, vimos, y lo que les quería decir es que, como hablamos de esto de la historia de este, de este hermano, Jesús es un profeta y nos dice, este es el pecado. Pero luego viene Jesús. Jesús es el mismo sacerdote que va a decir, yo quiero limpiar tu pecado y te voy a hacer libre del pecado. Entonces, Jesús, como profeta y sacerdote, siempre van juntos. Justo estaba hablando con un amigo que va a predicar en Brasil en julio, fines de julio, y me estaba comentando cómo él estaba haciendo su mensaje. Su ministerio es más de jóvenes adultos y él va a su ministerio es mucho sobre instruir al pueblo de Dios a honrar la palabra otra vez. Ese es su ministerio. Bueno, no es su ministerio, pero es a lo que en este momento está siendo llamado a enseñar mucho sobre qué es reverencia, estudio de la palabra como antes. Y me estaba comentando lo que él siente que debería estar predicando, pero cómo está haciendo su mensaje de la forma en que sea firme y de la verdad y apunte el error, pero de la misma manera muestre al Dios que es nuestro redentor, el que perdona. Entonces, cuando ustedes, o cuando en sí todos nosotros vamos a predicar, cuando yo voy a predicar, cuando tengo que ir a predicar, cuando estoy invitada a predicar o cuando estoy invitada a hablar, me es necesario, o cuando estoy dando counseling, que es consejería, me es necesario saber a cuál es el que necesitan en ese momento. Necesitan a un sacerdote en ese momento, necesitan a Jesús como sacerdote, necesitan a Jesús como profeta. Hay muchos momentos en que yo necesito a Jesús como en el oficio de profeta, en lo que sus palabras, por ejemplo, me encantan, no sé si ustedes tienen mentores que son al punto. Entonces hay que entender bien estos tres puntos, cómo Jesús estuvo en esta tierra. Entonces ahora Jesús es nuestro rey.
¿Qué quiere decir que Jesús es nuestro rey? Vamos que Jesús confirma que es nuestro rey en Juan 18, 36 al 37. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Jesús es Señor de señor y Rey de reyes. Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, veamos acá. Ah, voy a ir a esa frase luego. Entonces, ¿qué significa que Jesús es rey? Tres cosas. Número uno, Él es rey sobre lo invisible. Lo que Él dijo, mi reino no es de aquí. Jesús reina sobre todo el mundo espiritual, los principados y las potestades. Luego, Jesús es rey sobre lo visible. En este momento, Jesús derrotó el infierno, Jesús derrotó a los principados y las potestades en, cuando bajó a las profundidades del infierno, después que murió, bajó a las profundidades del infierno y ahí derrotó al enemigo en su mismo territorio. Sin embargo, ahora en este momento tenemos un príncipe que se llama Lucifer y él es el príncipe de este mundo, él es el que gobierna este mundo. Es muy fácil verlo, vemos las organizaciones, cómo se está tornando el mundo. Mira las noticias, uno prende las noticias y ya sabe quién es el rey, no, perdón, quién es el príncipe de este mundo, que es el enemigo. Sin embargo, Jesús va a volver a esta tierra y va a volver a reinar, y lo vemos en el libro de Apocalipsis, pero él es amo y señor, es amo, perdón, es amo y creador de este mundo. Jesús creó este mundo, el enemigo no lo creó, no puede crear nada. Y luego Jesús es rey sobre nuestra vida. Cuando Jesús nos compró y nos hizo que Él sea su Señor, Él es el rey, lo que significa que todas las posesiones que yo tengo le pertenecen a Él. Un rey en el antiguo, en el mundo antiguo, era quien tenía, cada uno tenía sus propiedades, pero si el rey decía quiero esto, se le tenía que ser dado. Vemos, por ejemplo, el rey de Egipto, el faraón, cuando vio a Sara y dijo yo quiero que se case conmigo y la tomó. ¿Cómo tenía esa libertad de tomarla? Y no se casó con ella porque Abraham le dijo que era su hermana y todo el asunto y todo el drama, pero ¿cómo él tenía esa posibilidad de, oh, quiero esto, lo tomo? ¿O cómo tenía el rey David la posibilidad de decir, Bathsheba está linda, la tomo? Porque era rey, porque era suyo en parte. Él es el rey de Bathsheba. Él es el rey era el rey de Israel, el rey David. De la misma manera, Jesús es nuestro rey, pero él es un rey benévolo y puro. Y como rey de nuestra vida, me gusta esta frase, lo, dice, no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el que Cristo, que es soberano sobre todo, no grite mío o es mío. Abraham Kuyper. Como cristianos tenemos un Señor. Ya no tenemos propiedad privada, eso es algo que hay que entender. Con Jesús no existe propiedad privada. Si Jesús nos pide algo, Él es el rey. Si Jesús pide nuestra casa, si Jesús pide nuestro tiempo, Él es el rey, esa es su posición, es suyo, inmediatamente. Entonces no hay propiedad privada y la vida personal era una historia muy graciosa quiero contar esta historia, es un pastor y viene un hermano y, y luego ve al hermano y el hermano de esa iglesia, pues él está borracho y está tomando. Y él le dice, pero hermano, ¿qué está haciendo usted? Y dice, no, yo soy cristiano, yo amo al Señor, todo así borracho. Dice, pero ¿cómo usted va a estar tomando? ¿Qué hay de sus hijos, de su esposa? Y digo, usted no se mete en mi vida personal. Y me encanta la respuesta del pastor. El pastor le dijo, usted no tiene vida personal, hermano.
Si Jesús es su Señor, la palabra aplica en toda su vida y el Señor le ha pedido su vida entera. El Señor le ha pedido que deje, que deje esas cosas y viva una vida santa, como su Señor le ha pedido que cuide de su esposa y cuide de sus hijos. Ya no es, esta es mi vida personal y hago lo que quiero con ella. No, ahora esta vida le pertenece a uno que es Jesús y su palabra debe estar reflejada en nuestras vidas. Entonces, eso es muy importante. Entonces, genial. Entonces, hemos visto a Jesús como profeta, Jesús como sacerdote y Jesús como rey. Jesús como rey nos va a pedir cosas y lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dijo, si amas más a tu padre o a tu madre que a mí, no eres digno de mí. Jesús dijo, yo soy el rey, para esto he nacido. Entonces, tener esta perspectiva cuando leemos los evangelios es muy importante. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que tengan que deseen hacer en este momento? Una duda, un comentario que quieren compartir con la clase. Hermanita, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, sí, cuando nosotros entendemos en esas tres funciones de Jesucristo hacia nosotros, Ujú, humanamente no es muy fácil aceptarlo, ¿no? Por decir, ujú, cuando ha tenido uno de verdad y ha llegado a un encuentro tan profundo con Dios, sí, sí lo hace, ¿no? Yo le digo por experiencia porque el Señor me llamó a muy tierna edad, ¿no? Casi a los 14 años, pero yo no entendía, no sabía, pero en el pasar de mi historia, de mi tiempo, tuvo que suceder muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Una, perder a mi madre cuando yo tenía 17 años. Sufrí casi 6, 7 meses sin entender bien y culpaba a Dios porque se la había llevado, ¿no? Pero eso fue un propósito de Dios para que yo volviera a los caminos del Señor, ¿no? Volviera y entendiera que el Señor me llamaba para algo. Y de verdad, y desde ahí, desde los 17, casi para cumplir los 18, empecé a sentir un llamado muy profundo de Dios, ¿no? mm, Y ahora yo veo, yo digo, ¿no? En ese tiempo yo no sé cómo fui capaz de dejar todo, hermana, todo. Es algo que yo misma digo, Señor, ¿no? Dejé todo. Y a ojos cerrados, ¿no? Le dije, Señor, y bueno, y me empezaron a pasar muchas cosas, pero yo decía, Señor, le dije un día en una oración, Señor, si es necesario que yo quede ciega para no mirar, porque mirando a veces peco, mirando, quiero, no peco, sino que la misma, es decir, el mirar, ¿no? La influencia del mundo entra, ¿no? Con más facilidad, y no del mundo, sino de la misma sociedad que vivía yo eclesial, ¿no? Bueno, el resultado es que yo pude darme cuenta de que sí, hacía ojos cerrados, le dije Señor, ¿no? Y empecé a estudiar, bueno, estudié desde los 19 hasta los 21 cuando me casé, me casé con un hombre también de Dios, que hoy servimos al Señor ya casi 39 años en esta iglesia, pero son más de 45 años que tengo en el servicio al Señor, pero estoy aprendiendo de verdad cosas y que hoy y puedo decir sí, sí es verdad que cuando uno quiere rendirse a Dios lo va a hacer y no va a importar. Y en el tiempo te vas a dar cuenta, a pesar de haber vivido muchas cosas tan difíciles, uno se da cuenta de que todo tiene un propósito, ¿no? Todo tiene un propósito. Y solamente cuando uno entiende quién es Él en nuestra vida, uno va a dejar sin temor. Hoy yo puedo darme cuenta y digo, Señor, ¿y por qué ahora no hay? No hay, ¿no? Porque uno les habla, les dice, y a los jóvenes, ¿no? Dejen, y qué difícil se le hace, ¿no? Pero digo, todo en su tiempo, pero cuando decimos todo en su tiempo, pero es como que a veces estamos cerrando algo, porque todo en su tiempo, pero hay tiempos en que el Señor nos llama, pero simplemente nos hacemos los oídos sordos, ujú, ¿no? No abrimos los oídos, no queremos obedecer. Y, ujú, y, y vienen muchos acontecimientos de nuestra vida y después decimos, pero ¿por qué me pasa esto? No sé, si yo estoy en el camino del Señor, ¿por qué esto me sucede? Porque fuimos desobedientes, ¿no? Fuimos ujú, desobedientes en un momento y no hicimos lo que Dios quería que hiciéramos. Pero yo hoy puedo ver, mi hermana, a pesar de muchas cosas que hemos vivido, pero puedo darme cuenta de que Dios nunca, con Dios nunca hay pierde. Con el Señor no hay pierde, no hay pierde. Y yo siempre les digo a los hermanos de la iglesia, hermanos,
Yo he vivido, yo sé lo que es vivir en pobreza, yo sé lo que es vivir en esteras, yo sé lo que es vivir, pero hoy tener una casa, tener un lugar donde estar y bien, para mí bien, porque lo que yo tengo le doy gracias a Dios por todo, ¿no? He entendido que de verdad todo viene de Dios, eh, y solamente orar, ¿no? Orar, pero sí he entendido, creo que en la pandemia hemos aprendido muchas cosas. Para nosotros nos ha dejado muchas bendiciones. Uno, el aprender a orar desde muy temprano, ¿no? Orar, y hoy se están levantando muchos grupos, de verdad yo veo, porque me invitan a varios, tengo amigos, me invitan, a las 5 de la mañana tenemos oración, ¿no? Pero ya nosotros tenemos en iglesia, ya no puedo entrar, a veces el otro día no me entré un poquito, pero digo, no puedo estar en uno y otro. Entonces, como tengo en la iglesia, pues tengo que mantenerme ahí. Y hermanos y hermanita linda, lo que quiero es que sigamos orando, pero se están orando, pero este es el tiempo en que Dios va a empezar a cumplir todas las cosas que quiere hacer para este mundo. Y de verdad, ¿no? Esperamos, bueno, esperamos nosotros que el Señor me dé el tiempo y que me dé la sabiduría para poder, y sobre todo para poder programar y agendar bien mi tiempo, porque de verdad yo no quisiera, no quisiera, pero a veces tengo tantas preocupaciones, ocupaciones, que no quisiera dejar el curso, no lo quisiera seguirlo, porque de verdad que me estoy alimentando, estoy aprendiendo y estoy recordando y refrescando muchas cosas. Y verdad, no es muy fácil, no es muy fácil para mí por el tiempo que tengo de Mm, muchas ocupaciones, ¿no? ujú, Pero le pido siempre pues al Señor que nos ayude y que nos fortalezca. Bueno, dos más personas de la iglesia están aquí en este seminario, en este centro bíblico, ujú. y oro por ellas para que el Señor le siga manteniendo, ¿no? Le siga, porque nosotros ya estamos ya camino más para allá que para acá, ¿no? Porque ya por los años que tengo, yo soy una persona casi ya, me falta poco para llegar a los 70, así que, eh, eh, no, pero hay jóvenes que se están levantando y de verdad eso le pido siempre al Señor que nos ayude. Y gracias, gracias por todo lo que estamos volviendo a refrescar y a aprender también. Sí, vamos a leer ahorita por eso. Padre Celestial, tú eres, Señor, el que redime el tiempo. Señor, en tu gran misericordia tú redimes los años. Vemos cómo lo hiciste con Moisés. Cuando de joven lo llamaste y cometió un error, Señor, y luego lo volviste a llamar. Lo volviste a llamar con la zarza ardiendo y redimiste todos esos años, Señor. De la misma manera, Señor, yo oro sobre Rosa, Señor. Redime los años. Redime el tiempo. Redime el tiempo, Señor. Y Señor, en este momento pedimos que lo que ella pueda hacer en una hora, Señor, que sea hecho en la mitad de tiempo. Que tú redimas su tiempo, porque ella desea ser María y desea estar sentada a tus pies, Jesús. Así que pido, Espíritu Santo, que tú le reveles e inspires cómo sería organizar su tiempo, Señor, y que muevas cosas alrededor de ella, que vengan más personas que la ayuden en sus tareas, Señor. Espíritu Santo, ve sobre ella y equípala con todo lo que necesita para terminar el trabajo en menos tiempo, para hacer sus tareas en menos tiempo, para terminar los proyectos y organizarlos en menos tiempo, para que ella tenga el tiempo suficiente para sentarse y aprender de ti, Jesús. Porque Jesús, tú dijiste, una cosa es necesaria, solo una cosa es necesaria y María ha tomado la mejor parte. Y María ha tomado una parte que no le será quitada. De la misma manera, Señor, Rosa viene ante ti y todos venimos con Rosa, Jesús, Padre Celestial, porque Rosa quiere hacer solamente una cosa que no le será quitada, que es el conocerte más, que es el aprender de ti, Jesús, lo que María hacía, que estaba a sus pies y te escuchaba, Señor. Así que oramos sobre Rosa, redime el tiempo, redime los años, Señor. Que esta temporada sea una temporada fresca, Espíritu Santo. Ven ahora sobre ella, Señor, y que sea una temporada fresca, dulce, pacífica, llena de fruto, fructífera. Que ella diga, ciertamente Dios ha redimido los años y me ha llenado de aún más fuerza. Estoy más fuerte que cuando era joven, Señor. En este momento que sus fuerzas sean renovadas,
y que esté aún más fuerte de lo que estuvo en sus años de juventud cuando te seguía en las calles predicando. Que haya aún más fuerza, más pasión, más visión, más misión sobre ella, Señor. Que su visión sea ampliada, Señor. Y Señor, te pido por los jóvenes que están bajo su autoridad, bajo su cuidado. Señor, te pido que abra sus ojos y vean la gran mentora que tienen, la gran madre espiritual que tienen en ella. Y que puedan ir y refugiarse, Señor, con ella, Señor. Que puedan aprender con ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Rosa. Algo que quería compartir cuando me compartías esto, me vino mucho al pensamiento. Algo que sí he visto mucho, que es en los jóvenes, en mi experiencia con los jóvenes adultos, am, tengo un problema que luzco súper joven, pero luego cuando tenga 50 me veré como 40, así que estoy agradecida por ese don de verme súper joven, pero algo que tengo de, de mi experiencia con los jóvenes adultos es que cuanto más aprendemos de la cruz, cuanto más meditamos en la cruz, cuanto más se predica sobre la cruz, cuanto más ellos reciben predicar sobre la cruz, es fácil rendirnos. Es fácil porque si Jesús pasó todo ello, y no solamente acá, cabeza, sino se vuelve nuestra esa revelación, es donde rendición comienza a pasar. Y, y lo veo en muchos de mis colegas, en muchos de mis amigos que han sido estudiantes, que son estudiantes en la universidad. Y es porque haces esto, porque Él es digno, porque Él murió en esa cruz y es viva para ellos. Entonces, sé que lo están haciendo, pero es solamente un recordatorio para añadirles fuerza, que todos los días recordemos esa cruz, que todos los días recordemos. Yo comento una y otra vez, pero todos los días trato de recordar de dónde Dios me sacó. Trato de recordar esa cruz. Trato de recordar todo lo que Él pasó en esa cruz, porque esa es la razón por la cual rendí mi vida a Él. Porque Él me demostró cuán valiosa es mi alma para Él. Y mi alma para Él es más valiosa de lo que es para el dinero, de lo que es para las amistades, de lo que es para la comodidad. Entonces, y otra cosa que va a ser anunciada muy pronto, pero la próxima semana, no este lunes, sino el próximo lunes, vamos a tener un invitado especial y va a ser profesor de una clase llamada oración y va a ser una clase exclusivamente de oración. Es un evangelista y este evangelista está en los Estados Unidos, está en otro estado, es en California y él hizo un internship en la International House of Prayer, que es la Casa Internacional de Oración. Y él es súper respetado acá en los Estados Unidos, en Tulsa, Oklahoma. Es un, tienen que conocerlo. Y más que todo, si tienen jóvenes, para que vean y para que sea esta llama encendida. Eh, él es, él es profesor de Rúa, no es invitado, disculpe. Él es profesor de Rúa. Se llama Matthew Henna. Él es staff en Rúa. Y es un increíble profesor, lo van a conocer. Y va a enseñar una clase de oración, cómo orar, cómo interceder. Y si tienen jóvenes o tienen familiares que están deseando aprender a cómo orar, él es por experiencia no solamente, pero también por todo su testimonio. Así que lo van a conocer. Él es profesor de Ruach y va a estar enseñando clases acá. Estamos muy contentos de tenerlos. Eh, es una bendición tenerlo con nosotros. Así que solamente nos es eso extra. Y vamos a orar y la clase se da por terminada. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias porque tú has sido fiel todo este tiempo con nosotros, Señor. Venimos solo con gratitud a ti por este centro bíblico. Gracias, Señor, por permitirnos aprender tu palabra. Padre, muchas gracias.
por llamarnos. Gracias por limpiarnos, por escogernos. Has sido fiel, has sido bueno. Padre, te amamos, Padre Celestial. Eres un buen Padre, eres nuestro Padre. Muchas gracias por todas tus bendiciones. Gracias por cada una de las bendiciones que tenemos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.